Sí se puede, Historias del Cambio, es un podcast que explora el cambio social, el poder de la gente y la organización comunitaria. Yo soy Carlos Quintero y tengo el honor de ser su anfitrión en este viaje. Y como sucede en todos los viajes, en este hemos llegado al final. Bienvenidas, bienvenidos al último episodio de Sí se puede, Historias del Cambio. El día de hoy vamos a hablar sobre la esperanza. Este clip que les voy a presentar fue grabado después de una interacción que tuvimos con Marshall Ganz en la que hablamos de cosas muy duras, difíciles, tristes. Le expresé que estaba teniendo dificultades para encontrar la esperanza después de esa conversación y miren el importante mensaje con el que nos dejó. Oye, Marshall, pero sí, o sea, me está costando un poco de trabajo encontrar dónde están las fuentes de esperanza. ¿No? Como que, ¿cuál es, tal vez qué es la esperanza, ¿no? Y cómo alguien que está viendo esto que tú estás viendo y todo este problema y está viendo a sus adversarios fuertes y organizados, que cómo tiene en una pelea donde probablemente parecería que tiene todas las de perder, que dónde encontrar los recursos emocionales y personales para actuar. Como dos o tres partes. Uno es que he encontrado una vocación en que cada día tengo experiencia de esperanza. No en una forma teórica, pero un estudiante que la luz viene, que descubre en sí mismo sus posibilidades. De trabajar con la juventud para mí es lo que me sostiene la esperanza. Es como que ellos no tienen, casi como necesidad biológica de tener esperanza. Y también llega con un ojo escéptico, de lo que encuentra. Esa combinación de cómo cuestionar lo que encuentra y necesitar esperanza puede crear una energía muy transformativa. Entonces, los cambios de generaciones siempre ha sido un recurso de cambio. Así era en mi generación. Yo creo que tiene la misma potencia. O sea, esa es la juventud, pero es más bien esta combinación de como digo, decepción y esperanza. O sea, junto. Y eso es lo que encuentro cada día que estoy enseñando. Y por eso es lo que enseño. Esa es una. Y en organizar, el trabajo de organizing es lo mismo. Una persona descubre sus recursos de valor que no tuvo antes. Ese es uno, que uno no espera 30 años para al fin vamos a llegar al paraíso. Es que tiene que ser parte de la vida, de experiencia. Ese es uno. Uh-huh. Y eso es importante porque entonces reconoce que al centro de estos procesos es la gente, es seres humanos, no es el AI. Digo, y nosotros inventamos el AI. Nosotros podemos usar el AI. A mí me gusta mucho lo que puede hacer para explorar, pero yo lo estoy usando. Este no está usando a mí. O sea, de reconocer la prioridad de nuestra humanidad. Y eso es lo que dice el Papa Francisco, es casi lo mismo. Tiene que poner al centro la realidad de lo que es ser humano y lo que se requiere. El reconocimiento que estás creando algo de valor con otros es algo que da esperanza. Pero al grande lugar, uno tiene que reconocer cuáles son los movimientos. Bueno, la juventud, claro, en muchos países. El problema del clima no es teórico. No es teórico para ellos.
Yo no voy a estar aquí en 30 años cuando llega todo lo que va a llegar. Pero ellos sí. Entonces, ellos tienen como digo, un stake, tienen algo que está en riesgo. Y una respuesta a eso es, bueno, no voy a hacer nada y voy a la droga, lo que sea. Otra es que tengo que enfrentarlo. Y lo que podemos hacer para apoyar eso, yo creo, es muy importante. Porque no es hacer como un blueprint, ¿cómo se dice un blueprint? Sí, es un mapa, un plano. Como un plano detallado del futuro. Es más bien hallar un camino que cual puede caminar con otros y un proceso descubrir y crear lo que es. Es una ilusión. Yo tengo una idea de una sociedad perfecta y sí va a pasar de certeza y nomás tenemos que hacer esto y esto y esto. No, es una locura, no sale así y muchas veces empieza a usar seres humanos en servicio de tu imagen y no en sus realidades como seres humanos. Y eso es un journey, Un viaje. Travesía. Una travesía. Una travesía de descubrimiento, de exploración. Es lo que es, y no de certeza. Y cuando necesitamos certeza, es donde nos ponemos en problemas. Porque entonces todo el bien está aquí, todo el mal está aquí. Todas esas personas son malas, todas esas personas son... Ese es convertir humano en un símbolo abstracto. Y realmente es perder su identidad en el nombre de mi identidad. No sé si me estoy explicando, pero lo hace abstracto. Y entonces se evita que es humano. Es como una actitud, no sé, de lo que pueda ser, no lo que va a ser. Lo que pueda ser. La otra es los movimientos importantes en el mundo, además de la juventud. El movimiento de mujeres, el movimiento femenino es algo muy importante. Y está pasando por todo el mundo. Y en diferentes formas. Como exigir o que nosotros también somos seres humanos y es nuestro derecho tener igualdad de que nuestras voces se escuchan. Esa es una fuerza, yo creo, tengo mucha esperanza en eso. No porque los hombres son malos, pero bueno, vente, ¿qué tan bueno hemos hecho? Es mejor compartir la responsabilidad y la posibilidad, yo creo. Y eso es algo, en cada cultura se lo ve, sea en India o lo que sea. Eso es algo para mí, es me da mucha esperanza. Y nuestra capacidad de crear. Podemos crear lo que no ha sido, no ha existido. Claro, los poderes económicos, los poderes políticos, los poderes culturales, tenemos que, como dice, engage. Tenemos que... engage. Que vincularnos, que lograr que se activen. Tenemos que... ¿Cuál es la palabra? Tenemos que... we have to engage them. Conectar. Y es como, no es decir apoyar, no es decir destruir, pero es... sí, vincularnos, tenemos que... ¿Es vincular? Yo creo que sí. Como motivar, o sea, como conectar y motivar. Es como que tenemos que enfrentar. Puede ser... Sí, enfrentar, pero no en el sentido de conflicto necesariamente. Bueno, que no podemos ignorarlos. Tenemos que tratar. Pero tratar en una forma que va a haber conflicto. Porque lo que es siempre resiste a lo que pueda ser. Porque lo que es está bien. Si yo estoy beneficiando de cómo está todo ahorita, ¿por qué me interesa el cambio? Yo estoy bien. Eso la historia es la historia de esas ciertas formas de conflicto.
pero son conflictos de que sale algo nuevo y mejor o algo peor. Pero de evitar o negar la realidad de conflicto. Nomás en la muerte no hay conflicto. El conflicto no es malo, es bueno. El conflicto que se convierta en una forma de odio y destrucción, ese es el problema. Entonces uno tiene que reconocer, uno tiene que aprender cómo convertir el conflicto en una forma creativa. Y la democracia hizo esa promesa, que podemos tener un sistema de conflictos que puede hacer cambio en una forma constructiva, una forma sin violencia, porque la violencia va para otra cosa. Y el problema es que esa promesa de democracia no se ha realizado. Uno puede decir, la democracia que falla, o realmente no hemos realizado la promesa que está ahí. Porque la promesa depende en que cada uno cuenta. Y eso refiere a lo que estábamos hablando. Si una gran parte del pueblo piensa que no cuenta, entonces, ¿qué interés tienen en la democracia? No tienen. Los dos están muy relacionados. Cómo hacer cambio pacíficamente y reconocer lo bueno del conflicto cuando está estructurado en una forma constructiva y reconocer que también eso requiere que cada persona cuenta. Están muy relacionados. Pero siempre va a haber conflicto. La Revolución Americana, pero no al grado. En los Estados Unidos, una de las fuerzas de cambio más fuertes ha sido los movimientos sociales, como contra la esclavitud, pro derechos de mujeres, derechos sindicales, derechos de trabajo, derechos civiles. Esos movimientos, como dice, embraced, sí, abrazaron el reconocimiento que hay que pelear. El sistema que está malo, bueno, no dice, bienvenidos, yo voy a cambiar todo. No es así. Uno tiene que reconocer que va a haber conflicto y tratar de ser listo y respetuoso en cómo lo hace. Y en este país realmente los movimientos sociales más o menos ha sido eso. Porque adentro del sistema de política no existía bastante fuerza conflictiva. O sea, entre el sistema político en este país se concentra las fuerzas de status quo de más. Entonces, para desarrollar un reto, un cambio, tiene que venir de afuera. Y eso es lo que son los movimientos sociales en los Estados Unidos. Sin eso, no sé dónde estuvieron. Porque nuestro sistema de gobernación es muy antiguo y no sirve ya. No es representativo. Pero yo creo en diferentes países no es tan problemático como aquí, digo, en forma de gobierno. Digo, bueno, en Europa es mejor, en ciertas partes, el norte de Europa está bien. No, pero yo sé que es muy problemático eso. Pero no va a cambiar sin que haya un movimiento para cambiarlo. Le pregunté a Viridiana Ríos sobre liderazgos que vale la pena seguir y nos regaló una respuesta llena de esperanza. Nos habló de Nelson Mandela y de Gandhi, no como estos grandes líderes que hay que imitar, sino poniendo en perspectiva sus fallas. También nos habló sobre el enorme valor que aportamos cada uno y cada una de nosotros. Bueno, muchos que son como los liderazgos sin nombre, ¿no? O sea, como que a veces nos fijamos mucho en los grandes liderazgos. Y yo, cada que leo de los más grandes líderes del mundo, no sé, de Gandhi, quedo decepcionada, ¿no?
digo, ay, no era lo que yo me imaginé, ¿no? Ay, no, es que esta parte, ¿no? La regó, ¿no? O sea, el mismo, no sé, Mandela, ¿no? Es como, bueno, lees de Mandela y empiezas a entender todo lo que no hizo, todo lo que dejó de hacer, todos los errores que se cometieron, todas las asociaciones que tuvo, que, ¿sabes? Entonces siento que estos grandes liderazgos que hemos entronado y que hemos levantado, de pronto son muy fantasiosos, porque el liderazgo de verdad es muy sencillo. El liderazgo de verdad es la señora que se organiza con sus vecinos para hacer un chat y que en ese chat se pasen la información de cuando alguien está, ¿sabes?, rompiendo la puerta para tratar de entrar y para tratar de robar en el vecindario. Esa forma de liderazgo es, pues está ahí, está todos los días, y yo creo que de pronto está muy subestimada, ¿no? Porque se perciben a los liderazgos más mediáticos, a los liderazgos que, literal, que salen en la tele y que tienen sus podcasts y todo esto. Pero los liderazgos de base además tienen una resiliencia en este país asombrosa. No sé si te ha tocado, seguro sí, pero ir a una reunión de vecinos. No, bueno, tienes que ser resiliente. Tienes que tener tus mejores herramientas de comunicación, de paz, de, ¿sabes?, de dejar ir, porque realmente la organización colectiva es muy difícil. Y las personas que llevan esos pequeños espacios de liderazgo son, ¿sabes?, yo las respeto muchísimo. O sea, las respeto y me parece que son la semilla de pronto de cambios súper importantes en este país. ¿Y has visto procesos de este tipo de cerca? Sí, claro. Sí, no tan de cerca como yo quisiera, ¿no? Porque yo nunca he sido una organizadora de base, me da un poco de pena, te decía antes de empezar el podcast que me da un poco de pena, pero yo no soy realmente una organizadora de base. Creo que mi trabajo es mucho más como de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Pero sí, constantemente, yo paso mucho tiempo en campo, yo paso mucho tiempo hablando con gente, yo paso muchísimo tiempo como fuera de mi computadora y tratando de verdaderamente entender este país, de viajarlo, de caminarlo, de hablar con gente de verdad. Entonces sí, te encuentras casos extraordinarios de organización colectiva en este país. Las madres buscadoras, por ejemplo, son un ejemplo de eso. ¿Qué de las madres buscadoras te parece un ejemplo? Su resiliencia. Es un movimiento con mucho dolor, pero que nunca pierde su esperanza, ¿no? Que nunca pierde la esperanza de que van a encontrar a sus hijos, y cuando los encuentran continúan buscando a los hijos de las otras madres. Entonces creo que ese es un ejemplo muy, muy triste de nuestro país, pero es un ejemplo de que pues en nuestro país hay liderazgos por todos lados, ¿no? Florecen porque hay muchas injusticias. ¿Y qué le dirías a alguien que está preocupada por lo que está pasando en su colonia, que siente que los problemas son demasiado grandes y que ella es tal vez demasiado pequeña y no puede lograr nada? Claro. ¿Cómo usarías el privilegio que tienes de esta voz para mandarle un mensaje a esa persona? Bueno, te voy a contar que a mí me pasó lo mismo, por ejemplo, ¿no? Una vez cuando yo estaba haciendo el doctorado, que era una tarea colosal, ¿no? Porque bueno, imagínate, para graduarte del doctorado tienes que encontrar algo, una pieza de evidencia científica que nunca antes nadie ha encontrado. Y tienes que exponerla ante un grupo de sabios para que ellos aprueben que tú has dado un paso adelante en la ciencia. Entonces imagínate, ¿no? Bueno, o sea, ¿sabes? Es un elefante, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas a eso, yo llegó un momento en que yo sentía, bueno, es que esto nunca se va a lograr. O sea, no importa yo cuántos libros lea, yo cuántas bases de datos analice, cuántas veces yo vaya a campo, esto no se va a lograr. O sea, realmente llegó un momento de muchísima pena para mí, ¿no? De como mucho, veía infinito la consecución de esa meta, ¿no? Y me acuerdo que eran entonces los Juegos Olímpicos y me acuerdo que había una nota de una chava que se acababa de ganar el oro, una gimnasta que se acababa de ganar el oro gringa. A pesar de que hacía un año
o hacía un par de años o algo así, se había roto un talón, ¿no? Y entonces ella le preguntaban, oye, ¿y cómo le hiciste? O sea, cuando tú estabas así con el talón roto y veías que, sabes, frente a ti estaba tu carrera, ¿cómo hiciste para resolver ese problema tan grande que tenías enfrente? Dijo, bueno, es que yo me di cuenta, dice ella, me acuerdo muchísimo de sus palabras. Dije, es que yo me di cuenta, dice, que para comerte un elefante, lo primero que tienes que hacer es dar la primera mordida, y luego la segunda mordida, y luego la tercera mordida, hasta que te lo acabes. Y entonces me acordé mucho de ella porque dije, tienen toda la razón. Ante los elefantes que estamos enfrentando en nuestra vida cotidiana, pues te sientas y agarras tus cubiertitos y te pones la servilletita y le das la primera mordida, y luego la segunda, y luego la tercera. Y un día te vas a haber acabado el elefante. Uh-huh. Entonces yo me acerco así a los problemas de este país y me acerco así a mi vida profesional. Y sí hay veces en que dices, híjole, me falta infinito. Y se siente que te falta muchísimo. Pero ahí vas. No hay nada que la tenacidad no logre. ¿Y eso cualquiera le puede dar una mordida al elefante? Yo creo que sí. A lo mejor digo esto desde una posición muy privilegiada y tendría que meditar sobre todas las posibilidades. Pero yo diría que sí. A lo mejor una mordida muy chica, pero todas las mordidas contribuyen. Todas. Sí, bueno, un elefante es muy grande. Cualquier mordida va a ser chica. Entonces, por eso cuando me dices, ¿qué le diría a alguien que sabes que ve este problema de, pues, híjole, nos estamos enfrentando al cuarto país más desigual del mundo, ¿no? Bueno, diría, encontremos un espacio para dar esa pequeña mordida, cualquiera que sea, que tú puedas dar. Y vas a haber contribuido, pues, con la meta final de comernos este elefante. Sí se puede, hay maneras. Es que, de verdad, yo creo que, ¿sabes? La falta de esperanza es rara. Yo pienso que lo que más hay es esperanza. Bueno, tuve el metro a las 6 de la mañana. Uh-huh. Atascado de gente, pues llevando su vida, trabajando, haciendo lo que le toca. O sea, la gente, ¿sabes? Sigue. No hay pérdida de esperanza en el mexicano. Yo siento que el mexicano, al contrario, tiene un enorme deseo de mejorar su propia vida, de mejorar sus comunidades, su familia, su país. Ve la elección del 2018. La elección del 2018 fue un tsunami de esperanza en este país. Estaremos o no a favor de López Obrador, lo odiaremos o no, lo amemos o no. Lo que se vio en el 2018 es que el mexicano tiene un profundo deseo de crear un país más justo. Nunca tanta gente había votado en una elección presidencial. En la Ciudad de México votó el 70% de la población, 7 de cada 10. Eso es anormal. Normalmente vota como la mitad, el 40 y tantos %. 60 ya es muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, eso nos habla, creo que no hay que olvidar, del deseo tan profundo de cambio que hay en nuestra sociedad. Marilena Morera nos dejó lecciones muy importantes pensando en lo que le diría a alguien que quiere hacer la diferencia, pero no sabe por dónde empezar. Nos invitó a ser estratégicos, a tener una narrativa y a seguir trabajando en colectividad. También nos contó sobre dónde encuentra la esperanza y cómo ve los próximos años de su vida. Ay, pues mira, le diría varias cosas, ¿no? Entre ellas que el liderazgo, me parece que lo más importante que tiene es el darte a los demás, ¿no? El esperar que los otros puedan hacerlo mucho mejor que tú, ¿no? Y el quererlo. También le diría que hay que prepararse, ¿no? Que realmente nada es fácil, ¿no? Pero que yendo con mucho más gente llegas mucho más lejos. Le diría también que pues que siempre hay que tener esperanza, porque la esperanza no es una palabra hueca como hoy parece en México,
¿no? Sino que la esperanza realmente está basada en objetivos, en metas, en el deseo de llegar a un lugar, y que para lograrlo pues necesitas mucho más que solamente decir o pensar lo voy a lograr, sino que hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo todos los días, y hay que sentarse y pensar, reflexionar, regresar un poco, dar pasos hacia atrás para poder dar pasos hacia adelante, que siempre podemos lograr lo que queremos cuando tenemos una meta definida, ¿no? Que es mejor no tener muchos objetivos, ¿no? Sino más bien pocos objetivos, y que estos puedan ir alcanzándose, y que en esta gran meta que quieres lograr, ¿no? Para cualquier persona, pues tienes que tener también metas intermedias que te permitan tomar oxígeno cuando las logras, sentirte feliz por haberlas logrado, hablarlo, ¿no? De la misma manera, entusiasmar a otros a que lo hagan, y que cuando no lo logras, pues también sentarte y pensar qué fue lo que pasó en el camino, en donde hubo equivocaciones y en donde lo puedes hacer mejor. Y sobre todo, pensar que el éxito no es de una sola persona ni de un grupo pequeño, que si quieres lograr algo, el éxito es compartido con muchísimos liderazgos, ¿no? Y que los liderazgos, muchas veces te encuentras con gente que por alguna razón ya lo trae adentro, que cuando le escuchas te quieres unir a lo que te está diciendo, ¿no? Y hay otras personas que no lo tienen, pero que lo pueden hacer, ¿no? Yo no creo que el liderazgo solamente sea para quien, pues, que nació con él, ¿no? Que nació con esa habilidad. Yo creo que hay muchas habilidades que a lo largo de la vida puedes ir formando si tienes ganas de formarlo. Y que en estos procesos hay personas que quieren ser líderes y hay otras personas que no quieren ser líderes, que quieren seguir a alguien más, y también se vale. Entonces, pues, eso le diría, y que nunca se echen para atrás, que porque siempre hay cosas nuevas que lograr, y además el proceso, si bien a veces hay fracasos, ¿no? Y claro que los hay, el proceso es divertido, ¿no? Yo te puedo decir que a lo largo de estos años hay momentos en los que sí me he sentido como que ay, esto está muy cuesta arriba. Sin embargo, hay muchos otros momentos que te dan aires, ¿no? A mí, por ejemplo, atender una víctima y que la víctima salga adelante o su familia salga adelante, pues me parece que es de las cosas que más oxígeno me dan. Pero cada quien pues encuentra el oxígeno en sus intereses, y siempre hay posibilidades de ir hacia adelante. ¿Dónde está tu fuente de esperanza, María Elena? En las causas que traigo así como en el corazón. Mi fuente de esperanza está mi fuente de esperanza está en la gente, principalmente hoy en día. Mi fuente de esperanza está en la gente más joven, que veo que tiene muchos intereses y tiene muchas ganas de hacer cosas, y que creo que sí las puede hacer, y me parece que quienes pues ya vivimos esto por algún tiempo, y yo por lo menos, que ya estoy pensando en un semi-retiro, y de hecho ya estoy en ese proceso y haciéndolo, mi esperanza está en quienes vienen atrás de nosotros, que se tienen que poner por delante, y creo que mi objetivo ahora es seguir poniendo a toda esta gente adelante, y que sigan, ¿no? Porque yo ya tengo otros intereses que están en otros lugares, que no es propiamente en seguir en el activismo, o no tan activa como he estado estos últimos 23 años.
¿Y cómo se siente ahorita? Hablaste de que estás empezando a tomar medidas para entrar a un semi-retiro, que es un término interesante ese de semi-retiro. ¿Cómo se siente? O sea, ¿cómo ves para atrás tus años y el tiempo invertido y qué sientes? Siento algo un poco dubitativo, ¿no? Por un lado, estoy cierta que el tiempo invertido ha valido la pena por la gente que hemos podido apoyar, por las víctimas que han salido adelante, por las que desgraciadamente murieron, pero que sus familias pudieron salir adelante, por las víctimas a las que han obtenido algo de justicia. Entonces yo creo que en esos términos ha valido la pena. Ha valido la pena también en términos de que pues gran parte de mi activismo lo he dedicado a apoyar a las policías en México y hemos tenido avances y desde luego también retrocesos, pero dentro de estos avances se ha podido preparar mucho mejor a muchos policías en México, y contrario a lo que piensa la gran mayoría de la gente quizá, pero yo sí creo que tenemos muy buenos policías en México. También hay unos malos y muy malos, pero en general yo creo que la mayoría son buenos. Entonces creo que también me queda pues esa satisfacción, ¿no? Viendo hacia atrás. Y el semi-retiro es porque pienso seguir apoyando a quien quiera hacer movilizaciones, movimientos, ¿no? Sobre todo movimientos sociales, y a quienes quieran un país mejor, ¿no? Y ese es el semi-retiro. Seguiré haciendo algunas de estas cosas, pero justo voy a cambiar mi balance para dedicar el mayor tiempo posible a Pedro, a mis hijos, a mis nietos y a mis amigos. Saúl Gómez nos compartió que encuentra la esperanza, primero que nada, en su familia y seres queridos. En segundo lugar, lo encuentra en su misión y propósito. Pues ver a mi chica al lado mío y que esté durmiendo todavía. 2, ver a mis papás, que aún tengo a los 2, que es un privilegio. Y 3, ver a mis mascotas, a mis gatijos y una perrija que tengo. Entonces me siento muy, muy completo, y yo sí después me voy a las redes de tanto WhatsApp, Facebook, Instagram, y X, y a ver la realidad que nos espera hoy, ¿no? Entonces, el primer mensaje del día es la agenda de movilizaciones para los repartidores, ¿no? Para que sepan por dónde no pasar. Uh-huh. Pero después saludarlos y decirles que va a ser un gran día y que le echen las ganas y que saben que cuentan con nosotros, ¿no? Tratar de frenar con inteligencia, no con fuerza, cuando hay, por ejemplo, situaciones que a ellos los ponen en alerta, pero para mal, ¿no? Así como, están incrementando los asaltos en la Condesa, ¿no? Pues ya es tiempo de traer una fusca porque nos pueden asaltar. Le digo, no, espérate. Lo que tú no sabes es que incluso hasta un policía, si mata a un delincuente, pasa por un proceso penal. Entonces, relájate y mejor tratamos de construir algo, ¿no? Un acuerdo. Mira, si estás en una zona de peligro, pues mejor no lo entregues. Si no conoces la zona donde vas a entregar, pues no entregues. Si te sientes en peligro, pues comunícate con nosotros. O sea, háblalo directo con algún administrador del grupo y que te ayude, mándale tu ubicación y dile que no te sientes seguro y que llama al 911 y el administrador lo va a hacer. Y creemos que esas son soluciones que, 1, evitan violencia, 2, evitan ponerlos en riesgo y 3, evitan que ellos cometan alguna locura, ¿no? Bajar los ánimos, no cualquiera lo hace, ¿no? O sea, porque líderes que llaman a la violencia, líderes que llaman a romper vidrios, tumbar puertas y todo, aquí y en todos lados. Personas que llamemos a calmar a la gente, a que dialoguemos, a que pensemos antes de actuar, créeme que no sé si haya muchas, pero ojalá consideren a un repartidor menos dentro de ellos. Y aunque nos llamen fríos,
pechos fríos porque no creemos en la violencia, ¿no? No nos importa, o sea, porque yo prefiero que 1000 veces el compañero regrese a su casa a abrazar a su familia o a dormirse en su cama, que esté preso por alguna tontería que cometió. Gabriela Jáuregui nos contó que para ella su fuente de esperanza son nuestras hijas y cómo construimos para el día de mañana un mundo más vivible. Bueno, en parte en mis hijas, ¿no? O sea, en muy gran parte, ¿no? Por ellas me despierto porque me despiertan. No, pero aunque no quiera, aunque no tenga esperanza del día, ellas me van a despertar de todas formas. Pero también metafórica, o sea, como figuradamente, poéticamente hablando, claro. O sea, y no solo en mis hijas, sino qué estamos haciendo para que este planeta sea un lugar habitable para las siguientes generaciones, para las hijas de las demás. Y eso es algo que hay días que me quiero enterrar en las cobijas y no salir justamente por lo difícil que se ve la cosa. Pero como bien diría Marshall, si no es hoy, ¿cuándo? ¿No? El otro día entrevisté a una defensora maravillosísima que se ganó el premio Goldman, que es pues en el mundo del medio ambiente es como el premio Nobel, hazte cuenta, que se llama Lady Pech. Ella vive en Campeche y cuida las abejas y lleva una lucha larguísima contra Monsanto, el glifosfato, la soya transgénica, la deforestación, en fin, larguísima y muy organizada. Y ella decía, es que hoy estamos haciendo el futuro. Hoy se está jugando qué va a pasar y si vamos a poder seguir viviendo aquí. Y viviendo de formas dignas y que merecen la pena, ¿no? Vivir. No en una distopía horrenda, ¿no? O sea, entonces, ¿qué estamos? Eso, despertarme y pensar qué voy a hacer hoy. Digo, no es que todos los días pienso esto, ¿no? Pero en general pensando, ¿qué voy a hacer hoy que haga de este mundo un lugar más vivible mañana? Pues es lo que a veces me quita el sueño, pero también es lo que me da la esperanza para despertarme y seguirle. Y volverme a sentar en mi trinchera, ¿no? Que es la de la escritura. Volverme a sentar en la compu. Volver a pensar en a quién voy a publicar, cómo voy a editar, cómo voy a cuidar las palabras de las demás, de los demás, y las propias. ¿Qué historias voy a contar? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y desde dónde? ¿Y cómo? Etcétera. Marcelina Bautista nos contó que lo que más le motiva es estar con otras personas para lograr propósitos conjuntos. Y nos dejó con una lección clave para hacer bien este trabajo. Bueno, todos los días pues me motiva lo que dejé pendiente, me motiva lo que tengo que lograr y me motiva no quedarme, ¿no? Sino estar entre las personas, estar motivada con otras personas que están luchando todos los días, ¿no? Me motiva que tengo trabajo, me motiva que puedo impulsar a otras compañeras y entonces y que como el padre Iván nos decía cuando hacíamos ejercicio, siempre nos decía y entonces nos ponía a hacer dibujos y entonces nos ponía como ejemplos de paisajes de la Biblia y cuestiones así y entonces y nos enseñamos una frase muy importante para nosotros el grupo de la JOC, que teníamos que ser suaves como la paloma y astutos como la serpiente. Y entonces a veces soy muy suave y ahí sigo, ¿no? Y a lo mejor no soy la serpiente, pero
encontrado cómo ser astuta para poder también sobrevivir en muchas cosas, ya sea en el trabajo, con la familia, con las compañeras, con mucha gente que muchas de las veces te rodeas, y entonces pues no todas las veces les va a gustar el trabajo que estás haciendo, o les va a gustar el lugar que estás en el que estás parado. Entonces y pues a veces llego en un espacio y digo, ay, no. Entonces pero siempre trato de que las cosas se logren con mucha estrategia, con mucha, ¿cómo puedo decir? Sin lastimar a la gente, ¿no? Sin lastimar, sin otra, ¿cómo le puedo llamar? Sin abusar. ¿Sí me explicó? Entonces, y creo que eso ha sido como una herramienta que yo tengo, ¿no? Que me enseñaron, ¿no? Entonces, eso. Hay que ser suave como la paloma y astuta como la serpiente, nos dice Marcelina. Esto es importante porque en este trabajo hay mucha gente que no tiene ni nuestro mejor interés ni el de la causa. ¿Cómo entonces encontrar la esperanza? Nuestros invitados e invitadas nos ofrecen diferentes perspectivas. En la juventud y en el trabajo de organización, nos decía Marshall. En el impacto que estamos teniendo en el mundo, nos ofrecían Marcelina y Marielena. En dejarle un mundo habitable a nuestras hijas, nos provocaba Gabriela. Independientemente de cuál sea nuestra fuente de esperanza, me quedan claras dos cosas. Primero, que este es un trabajo que hay que hacer desde el amor, desde el corazón y desde una voluntad inquebrantable de servir a los demás. Segundo, que hay que hacerlo con la cabeza, con estrategia y de forma muy deliberada. La esperanza, nos recordaban Marshall y Marielena, no es un concepto vacío y genérico, sino específico y concreto. Y yo, al cerrar el último episodio de este podcast, termino lleno de esperanza y de agradecimiento. Hay gente que quiere y está dispuesta a trabajar por un mundo distinto, mejor y más justo. Hay un camino y un destino al que podemos llegar. También me siento enormemente agradecido con todas las personas e instituciones que trabajaron para que esto suceda. A mí me ha tocado dar la cara en este proyecto, pero sin todas y todos ellos, esto no hubiera sido posible. Gracias primero que nada a Marshall Ganz, cuya sabiduría y generosidad son el pilar central de este proyecto. Gracias a Marielena Morera, a Viridiana Ríos, Alejandra Haas, Gabriela Jauregui, Alfonso Díaz, Marcelina Bautista y Saúl Gómez por confiarle la voz a un podcast que no existía, con un conductor nuevo, sin experiencia. Espero que hayamos honrado su voz. Gracias a Iván, Jero, Marta, Giovanni, Argenis, Pilar, Nancy, Mace, Alisa, Sandra, Leticia, Jaime y a todas las personas que trabajaron detrás de cámara en este proyecto. Gracias a Grano de Sal y a Leading Change Network por apostarle a la locura de un podcast de organización comunitaria en español. Finalmente, gracias a ti que nos estás escuchando y que en un mundo que nos jala en 1000 direcciones, has dedicado tiempo a escuchar algo que puede ser una herramienta para construir un mundo mejor. Tú eres mi fuente de esperanza. Y te dejo con la pregunta, ¿cuál es la tuya? Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Yo soy Carlos Quintero y esto fue Sí se puede, Historias del Cambio.